Buenos días, alumnos del diplomado, tanto presencial como vía online. El día de hoy contamos con la presencia de la maestra Maribel Martínez, quien nos acompañará en esta segunda parte del tercer módulo. Les comentaré una breve semblanza de la maestra. Cuenta con la maestría en Ciencias Políticas, con especialidad en Poder Legislativo, así como un diplomado en Análisis y Diseño para la Reforma del Estado de la UNAM, una certificación internacional en Coaching Ejecutivo, licenciatura en Ciencias Políticas, un diplomado en Política Estratégica por el CIDE, un diplomado en Economía Mexicana por la Cámara de Diputados. Asimismo, cuenta con la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana. En su experiencia laboral es muy amplia. Cuenta con más de 22 años de experiencia en el Poder Legislativo, desempeñándose como investigadora, asesora, coordinadora de asesores, secretaria técnica, subdirectora y directora en diferentes áreas de la Cámara de Diputados. Asimismo, ha sido y es asesora política y jurídica de senadores, presidentes municipales y funcionarios públicos. En cuanto a su experiencia académica, también es muy amplia, ya que ha sido en muchos años instructora titular del Sistema de Capacitación de la Auditoría Superior de la Federación. Ha sido expositora en diversos diplomados, les digo con gran alegría que también ha sido ponente en más de 15 años de diplomados que hemos impartido en la UNAM, por lo cual la conocemos muy bien. Ponente magistral en diversos foros, seminarios y congresos, ha sido coordinadora de la maestría en liderazgo organizacional, profesora en diversas materias, asimismo es editora responsable de la revista El Cotidiano de la UAM. Entre sus múltiples publicaciones podemos encontrar coautora del libro Apuntes para el análisis legislativo desde una perspectiva democrática de transparencia y de política pública eficaces, autora del manual Responsabilidades de los Servidores Públicos, autora también del manual Seguimiento y Atención de Auditoría, autora del libro El Juicio Político en México, coautora de Contenidos Mínimos para Legislar contra la Violencia, asimismo investigadora de la Enciclopedia Parlamentaria de México. Pues maestra Maribel Martínez, le damos la bienvenida en nombre de la Cámara de Diputados y de la UNAM. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Dulce Ortega. Muy buenos días. Muy buenos días también a todos que nos siguen en línea, en sus casas, en sus lugares de trabajo. Desde luego, muy buenos días. Nos hemos saludado aquí con los participantes que estamos en el auditorio. Dulce, es un honor, muchas gracias. Siempre volverla a encontrar año con año. Si me permiten, me voy a mover hacia el atril para tener una mayor interlocución y hacer un mayor contacto visual con ustedes y poder también estar muy en contacto, muy cercana con los que están ahí en casa, en su trabajo, en línea. Abramos esta sesión con una frase lapidaria, diría yo. Los problemas más importantes y más difíciles de la democracia son de orden moral. Karl Popper. ¿Por qué abro así esta sesión, este módulo 3 de campañas electorales y precampañas y procesos de precampaña? A lo largo de este tiempo en el diplomado hemos visto algunos elementos jurídicos, algunos elementos de tipo económico, datos, estadísticas y análisis electorales como los que hicimos con el doctor Ugalde la sesión pasada sobre las tendencias, las votaciones, lo que pasó y lo que posiblemente puede pasar. Pero estamos perdiendo de vista algo importante. El sistema jurídico mexicano, el sistema político mexicano y por ende el sistema electoral mexicano
Y el actual sistema electoral mexicano, las nuevas reglas, instituciones y procedimientos que estamos teniendo en nuestros días y que estamos utilizando, que se gestaron a partir de la reforma del 2014, la reforma constitucional, tienen una base y tienen un contexto. Y me parece que es muy importante revisar esa base y revisar ese contexto, si no únicamente estamos viendo los temas aislados, como si lo electoral fuera simplemente el tema de preparar los procesos y las elecciones, como si el tema de las campañas simplemente fuera ganar y simplemente ver lo que se relaciona con ellas, el marketing, en fin. Es decir, hay un contexto. El sistema electoral mexicano se da en un contexto, y el sistema jurídico mexicano y el sistema político se da en un contexto nacional y en un contexto internacional. Cuando planteamos como primera frase que los problemas más importantes de la democracia son de orden moral, no nos estamos refiriendo, y le ruego que no vayamos a entrar a ese debate entre qué es la moral o la diferencia entre moral y ética. Asumimos moral para efectos de este curso, este módulo, igual que la ética. Y lo asumimos como que no hay diversas morales ni diversas éticas. La ética y la moral es una, particularmente si estamos hablando de ética y de moral pública. No hacemos la distinción para efectos de este curso, se los ruego, para no entrar a ese debate. Yo les preguntaría, primero que nada, ¿tenemos claro, alguien me puede decir o ha leído o sabe algo de Karl Popper? Ok, bueno, les voy a dejar una primera actividad para casa. Les voy a pedir que averigüen quién es Karl Popper y les voy a recomendar prácticamente como lectura obligatoria un libro que se llama La sociedad abierta, de él. Es muy importante que leamos a Popper, porque Popper es, aunque ya fallecido, hará unos 10 años, en el 94, si no mal recuerdo, es uno de los grandes filósofos contemporáneos. Es decir, en el siglo XX poco se escribió en materia de ciencias sociales, pocas cosas nuevas ha habido, esa es la verdad, simplemente se fueron recreando las teorías, y Popper no se lo pueden perder si les interesa la ciencia política, si les interesa el derecho, si les interesa la sociología, como parece que les interesa, pues están en este curso. Eso sería una lectura obligatoria. Se los pregunto porque justamente una de las actividades que les voy a dejar, pero se las dejo más adelante, va a ser leer uno de los últimos artículos que Popper escribió, por ahí del 83, que se publicó en El País, y una de los análisis, de las retroalimentaciones o las discusiones teóricas que tiene con él otro autor. Finalmente, Popper plantea, si me pueden prestar un micrófono inalámbrico, por ahí se los voy a agradecer, perdón. Popper plantea algunos términos que vamos a ir desmenuzando de manera breve. Por ejemplo, habla de un neocorporativismo, dudosamente democrático, dice él. Perdón. Dudosamente democrático, dice él. ¿Y a qué se refiere Popper con este nuevo neocorporativismo? A esta nueva interacción social. Hay una nueva interacción social, hay un control de masas,
hay una libertad reducida y una ausencia de solidaridad, nos dice Popper. Es decir, en otras palabras, el mundo no es el de otrora, ya ha cambiado. Entonces, cuando hablamos de partidos políticos, cuando hablamos de democracia, tenemos que tener en cuenta que las formas corporativas tradicionales han cambiado. Y hoy tenemos un neocorporativismo. Antiguamente hablábamos de ideologías. Y cuando digo antiguamente estoy hablando apenas en el siglo pasado, es decir, no más de 2 o 3 décadas. Hablábamos de compromisos sociales y hoy lo que él plantea, y me parece importante, es hoy hay un descompromiso y una sideologización ascendente de los intelectuales. Y no es una cosa menor, es decir, no es una cosa menor porque efectivamente, como les decía, en este mundo, no en este país, en el mundo, durante el siglo pasado, el siglo XX, y bueno, ni se diga, poco se escribió, poco se innovó en materia de ciencias sociales. No, se fueron trayendo las ideas antiguas, se fueron acomodando, pero sí pasó un fenómeno importante. La sociedad abierta, la sociedad plural y la globalización trae consigo otros fenómenos. Y es importante que antes de hablar de campañas electorales, y es importante que hablar antes de procesos políticos, de procesos electorales, tengamos claro dónde estamos, en qué etapa de la historia estamos. Porque a veces parece que revisamos a la humanidad y a sus diferentes etapas hacia atrás, y poco revisamos dónde estamos parados. Y podemos tomar a Popper, pero podemos tomar a cualquier otro filósofo, o a cualquier jurista, o a cualquier otro pensador. Esa puede ser, es una elección suya, pero sí tenemos que revisarlo. Él, cuando habla Popper, por ejemplo, de las formas de gobierno, particularmente en este artículo del El País que les digo que es un parteaguas, Popper viene hablando por décadas, de cierta manera, y de pronto, teniendo ya 80 y tantos años, de pronto escribe un artículo donde pareciera que se desdice y efectivamente no solo se desdice, sino se repiensa. Por eso es tan importante ese artículo del País, porque tiene la humildad intelectual a sus 80 y tantos años, ya prácticamente en la fase final de su vida, decir, tenemos que poner atención en esto. Y entonces es cuando habla de que el problema no es la forma, sino el contenido, refiriéndose a las formas de gobierno. Y esto me parece importante. Estamos a veces muy acostumbrados a hablar de sistemas de gobierno, de sistemas electorales, y los vamos cambiando. Incluso ahorita que revisemos la reforma del 2014, y podríamos ir revisando todas las reformas en México y en el mundo, siempre esta tendencia a lo nuevo, vamos a mejorarlas, pero finalmente no importa la forma, sino el contenido. ¿Por qué les pregunto esto? Porque en términos llanos y fáciles, ¿han sido útiles? ¿Han resuelto el problema? Y parece que no. Yo oía las clases pasadas, las veía un poco en línea. Si hablamos del sistema electoral mexicano, ¿es bueno o es malo? Podríamos decir, bueno, pues es bueno porque hay elecciones pacíficas, la gente sale a votar, los resultados, digamos, aunque cuestionados, son avalados, son legítimos, no hay levantamientos sociales, es decir, es un sistema que funciona, ¿no? O sea, el sistema funciona. Ahora, el contenido, y cuando les preguntamos a los ciudadanos qué piensan del Instituto Nacional Electoral, qué piensan de los partidos políticos, qué piensan las instituciones, parece que el contenido no, o sea, la forma no está cuajando con el contenido. ¿Es caro o es barato? Pues, ¿comparado con qué? Es decir, ¿comparado con qué? En un país donde el 60% de la población tiene dificultades para comer 3 veces al día,
y para adquirir la canasta básica pues es carísimo. Es decir, comparado con cuáles son los resultados. Entonces todo el tiempo estamos cuestionando si es bueno, si es malo, si es eficiente, y no nos preguntamos a la luz de qué y en qué contexto. Entonces pareciera que el mundo en su conjunto ha cambiado, y ahorita vamos a ver otros autores. El mundo ha cambiado, hablamos de nuevas tecnologías de la información, hablamos de nuevos modos de relacionarnos, nuevas formas de comunicarnos, y como si no acabáramos de asumir que también ese nuevo estilo de humanidad también impacta a lo electoral, también impacta a lo jurídico y a lo político. Es decir, porque pareciera que lo vemos como algo, sí, hoy la moda, las nuevas generaciones, las nuevas tecnologías, pero también esto impacta en lo político y en la forma de hacer política y en la forma de pensar la política. Hace rato cuando me decía la compañera, ¿cuál es tu nombre? O me decía Berta, ya vamos a comenzar porque siempre los puntuales somos castigados. Yo le decía, pero los tolerantes serán recompensados. Es decir, a veces, y lo uso como un ejemplo, a veces nos casamos con valores, y lo quiero poner con valores que pareciera que son inamovibles, pero no revisamos el contenido. Y se los digo, ¿por qué? La puntualidad es un valor. Claro, bueno, es un valor. Claro, la puntualidad es un valor, pero habría que revisar entonces cuál es la esencia del valor. ¿Llegar temprano? ¿Qué hay detrás? ¿Al que madruga Dios lo arruga? No, lo ayuda, ¿verdad? ¿Al que madruga Dios lo ayuda? ¿Qué hay detrás de la puntualidad? Es decir, la puntualidad es un valor que tiene que ver con ¿qué? Claro, tiene que ver con el compromiso, es muy importante. Cuando dices educación… Es que es la forma de empezar a hacer bien las cosas, eficiente y efectiva. Con algo tan simple con la puntualidad. Ahora trasladen esto al terreno político, trasladen esto al terreno del Estado. Pensemos en democracia, en pobreza, en justicia social, etcétera, etcétera, se va volviendo una locura. Y entonces, el problema ya no es la forma, sino el contenido. Ya no sabemos para qué lo queremos.
ya no sabemos si el sistema electoral en México es fuerte o el sistema de partidos es el fuerte. Es decir, ¿el sistema electoral es el fuerte o es el sistema de partidos? Porque entonces hay autores que dicen el sistema de partidos está en crisis. Yo no creo que esté en crisis. Tan no está en crisis que tenemos ¿cuántos partidos? Y en franca ascendencia, los chiquitos van ascendentes, 9, ¿no? 9 partidos nacionales. Y los que eran chiquitos ya no son tan chiquitos. Y por ejemplo, como el caso de Morena, bueno, ha crecido, ahorita lo vamos a ver también en términos de financiamiento, también me parece que no es el sistema de partidos. ¿Qué es lo que está en crisis? Lo que está en crisis es el sistema de valores. No es que no haya valores, porque siempre hay valores. Los valores, de hecho, el gran problema, hay un gran libro de Jerome Bindé que se llama ¿A dónde van los valores? Es de la Fondo de Cultura Económica y es un libro de una investigación amplia, valiosísima de un grupo de italianos, Jerome Bindé lo coordina, de la ONU. Es un gran libro, no se lo pueden perder. ¿A dónde van los valores? Y el coordinador se llama Jerome Bindé. Es un gran libro. Justamente el problema es que hay una crisis de valores. No es porque no haya valores, sino porque hoy más que nunca hay más valores. Sí, hay una gran diversidad de valores. Son tantos los valores que cuesta mucho trabajo elegir entre tantos valores. Hay demasiados valores. Y entonces la gran elección y la gran guerra interna es elegir entre esos valores. Pero eso también se traslada al terreno político. Y eso también se traslada al terreno electoral. Es decir, no es que solo le pase a los seres humanos. Es decir, cuando hablamos de la sociedad o que los jóvenes, en fin, todo eso que oímos, hasta el final por cuestión, ¿sabes? Nada más que sea así una retro rápida, también se traslada a las instituciones. Es decir, también las instituciones del Estado son producto de la sociedad y también los partidos políticos. Y entonces, por ejemplo, lo que dice Popper, el problema de la representación y el problema de los partidos políticos y el problema que está pasando hoy en día en torno, porque él discute también en torno a la soberanía que radica esencial y originariamente en el pueblo. Dice, el problema es que el pueblo no manda en ningún lado. Y es muy fuerte. Es decir, es muy fuerte oír un teórico hablando de soberanía diciendo eso. Es decir, porque además lo demuestra científicamente. Es decir, algo que podríamos decir comúnmente, lo demuestra científicamente. El problema es que el pueblo no manda en ningún lado. El pueblo no manda de forma directa. Cuando mucho elige con libertad a unos representantes que expresan su voluntad popular. Y no siempre la expresan. Entonces, el pueblo no manda. Entonces, eso es muy fuerte cuando pensamos y hemos crecido y siendo educados en la teoría del Estado, que es la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Entonces, tendríamos que replantear hoy en día qué es la soberanía. Tendríamos que replantear hoy en día qué es el pueblo. Sobre todo porque estamos en una sociedad diversa y plural, en una sociedad inédita. Lo que quieres tú no necesariamente lo quiere ella, ni lo quiero yo, ni lo quiere el compañero de las cámaras, ni lo quiere él. Entonces, ¿cuál es el mandato? Yo les voy a dejar otra actividad, porque todo lo que no vayan haciendo en casa lo vamos a ir haciendo acá por equipos, nada más si me las tienen que ir recordando. ¿Quién me va a ayudar a recordármelas? Por acá, a ver. A ver. Perfecto, me encanta. Ya llevamos el libro, ¿verdad? 2 libros, bueno, pero uno era como más obligado. Pero ¿saben qué? Pueden hacer algo interesante. Podemos hacer algo interesante. Me voy a dar al final las actividades. Podemos dejar por equipos
y por equipos pueden leer. Es decir, todos podemos aprender de todos. O sea, pero ya llevamos 2 libros, ya llevamos el artículo del País, los 2 artículos del País de 1983 más o menos. Y otra actividad, les voy a dejar que piensen en su casa, para lo cual van a hacer equipos de 10, ya después los organizamos al final, equipos de 10. ¿Cuáles son las causas sociales? ¿Cuáles son las nuevas causas sociales? Del país, por supuesto. Estamos hablando, vamos a quedarnos. ¿Cuáles son las causas sociales? ¿Y qué entendemos por causas sociales? ¿Quién me dice, para que más o menos vean por dónde voy, cuál es una causa social? Las ambientales. ¿Tú has visto una manifestación de mexicanos manifestándose por un tema ambiental? ¿Sí lo han visto? Ok. La educación. Fíjense, está muy bien. La educación, yo nunca he visto a alguien manifestándose para tener mejor educación. O sea, he visto manifestándose al magisterio o a los alumnos porque no pudieron ingresar, pero para mejorar los contenidos educativos, no. No, porque ellos no quieren educarse, ellos quieren entrar. Pero no son causas sociales. Cuando me refiero son causas nacionales. O sea, las causas sociales tienen que ser causas nacionales, por eso dije del país. Pero es algo interno, es algo interno. No, pero no es una causa social nacional. Esa puede ser una causa nacional. No es una causa, claro, no es una causa social nacional, es una causa de un grupo de universitarios, extensísimo. A diferencia del ecológico. O sea que lo que quiero que piensen, no tienen que ser, primero tienen que ser recientes. 2, recientes. 2, tienen que ser causas sociales. Les voy a decir por qué es el ejercicio. Les voy a decir el ejercicio. A ver, todo me puede decir la salud, la educación, a ver, pero, a ver, lo que quiero que piensen muy bien, eso se trata el ejercicio. No todos los problemas del país son causas sociales. Ojo, no todo lo que parece que importa se vuelve una causa. Estamos en un diplomado de análisis político. Entonces yo les dijera, a ver, tenemos que sacar un tema común que a la sociedad le importe. Un mínimo sería buscar que hay nichos ciudadanos donde la sociedad participe, donde la sociedad se organice en torno a un tema. ¿Estamos de acuerdo? La sociedad es la sociedad. Un ejemplo, pero es un ejemplo que tiene que ver con una catástrofe. En el temblor del 85, la gente se organizó en torno a una causa. ¿Están de acuerdo? No importa si eran universitarios, abuelitos, letrados, iletrados, todo el mundo se organizó, artistas, en torno a una causa. En el mundo hay movimientos donde la gente se organiza en torno a causas. Yo les quisiera preguntar, aquí en México, ¿cuáles son los movimientos? Pero no me lo digan ahorita. Van a ser grupos de 10. ¿Cuáles son los movimientos que ustedes identifican en donde la gente se organiza? Se organiza en torno a causas. Si no solamente sale y se manifiesta,
se organiza en torno a las causas. Actualmente. Pero hay causas, o sea, ojo, quiero que la gente se organice en torno a causas. De tarea. Hay que hacer la tarea. Necesitamos ver cuáles son los movimientos sociales. Sí, porque esta es una parte importante cuando pasemos al siguiente tema. Porque también vamos a entrar a la parte del marketing, vamos a entrar a la parte de la preparación de campañas, los mensajes, y no todos los problemas le preocupan al ciudadano. Ojo, no todos los problemas reales le preocupan al ciudadano. Dos, no todos en los problemas graves el ciudadano se organiza. Es decir, no siempre el ciudadano, cuando se convierte en elector, vota como piensa. Ojo. Vamos a hacer un poco esta práctica. Tratemos de traer 10 temas nacionales por equipos, cuando se organicen, que sean causas sociales en las cuales los ciudadanos se organicen. Se organicen con una estructura organizada, ¿ok? Popper dice cosas interesantes. Dice, no hay gobiernos populares, sino gobiernos de partidos. Y más aún, hay gobiernos de dirigentes de partidos. Esto es muy importante. Es decir, Popper no está discutiendo la esencia de los partidos políticos, ni está discutiendo Popper cómo se formaron los partidos políticos, ni en México ni en el mundo. Lo que Popper está discutiendo son los partidos políticos en la actualidad. Y yo les diría, los partidos políticos pareciera que les está pasando esto. Ya no necesariamente son partidos de causas, ya no necesariamente son partidos con ideología, todos. Ya la izquierda parece que no es izquierda y la derecha parece que no es derecha. Y el centro parece que tampoco es centro. Es decir, esto es real. También los partidos políticos son parte de la sociedad, son instituciones de la sociedad y también están pasando por esta problemática. No en vano, el tema de las alianzas y las coaliciones, me parece que antes de discutir si son viables en términos jurídicos o de darles la salida jurídica, habría que pensar si es factible en un proyecto de nación, de gobierno y de sociedad, que los partidos conservadores o de derecha, para no hablar de conservadores y liberales, los partidos de derecha, se coaliguen con los de la izquierda y hagan un frente común. Es decir, me parece que entonces tendríamos que pensar, el tema es ganarle al PRI, el tema es ganarle a Morena, o sea, ¿cuál es el tema? Si lo vemos desde el punto estrictamente electoral, entonces la discusión es otra, la discusión es solo numérica. ¿Cuál es la mejor estrategia desde el punto de vista A, B y C para ganar la elección? Entonces eso es simple, entonces no tendría razón de ser hasta esta discusión. Entonces, lo que tenemos que aprender a hacer es números, estrategias y hacer técnica. Entonces esa es la parte que es importante que a veces no vemos. A mí una diputada de izquierda, por cierto, hace poco, discutiendo el tema de las gasolinas, por cierto, le decía, ¿por qué estás en contra de la liberación? Todavía no estaba en el tema de la liberación de las gasolinas. Me decía, porque mira, te lo voy a resumir, vi un documental de los indios Kikapú. Y la respuesta es la que ellos daban cuando tomaban una decisión. Pues porque es malo para la gente. ¿Es bueno para la gente o es malo para la gente?
Y es muy simple, pero es muy sabio. Es decir, las coaliciones, las alianzas son importantes y viables en términos electorales, sí. Hay que reglamentar que se junten uno más partidos, sí. ¿Eso es bueno para el ciudadano? Eso habría que preguntarnos. ¿Es bueno para el proyecto de nación? Es decir, ¿cómo vas a gobernar si de entrada tienes dos postulados ideológicos y teóricos diferentes? Es decir, sería como pensar en términos absolutísimos y religiosos, que Dios Todopoderoso y el diablo que fue desterrado se juntaran para hacer un partido político donde los humanos no tendrían lógica. Es algo parecido. Al final, váyanse anotando, por cuestión de que estamos grabando, por respeto a los compañeros que están en casa. Y de repente nos dice Popper, los partidos aparecen como meros instrumentos técnicos, no ideológicos, él junta la palabra, del ejercicio y el control del poder. Y parece que es verdad. De pronto, nos dicen, la sociedad moderna se desdibujan las ideologías, solamente son instrumentos para detentar el poder. Y si bien el poder es el fin último, digamos, de los partidos políticos, tenerlo, llegar al poder, detentarlo y gobernar, pero la pregunta es, ¿por encima de la ideología? ¿El poder por sí mismo? Entonces, ¿para qué? Y entonces no nos parece extraño cuando pensamos en el rezago que tenemos en materia de pobreza, y no nos parece extraño los índices de delincuencia, y claro, porque las decisiones se toman en torno a valores. Y parece que hace un muy buen rato no hay coincidencia en México de cuáles son esos valores. Es decir, cuando hablamos, y les pongo ejemplos rápidos, pero por ejemplo cuando hablamos en materia de seguridad y tenemos la discusión de mando mixto, mando único, y entonces, bueno, no se nos olvide que tenemos un valor que nosotros respetábamos, sobre el cual edificamos esta nación, que es el federalismo. Es decir, ya no vamos a respetar el federalismo, ya vienen las políticas desde el centro. Es decir, yo no digo que sea bueno o sea malo. Es decir, lo que pasa es que no damos esa discusión. Si no, entonces van pareciendo como chipotes. O sea, si decidimos que en este momento no vamos a respetar a las entidades federativas y que en este momento lo importante es ejercer el poder autoritario y central por un bien mayor, está bien, pero asumámoslo. Y el gran problema entonces parece que la eficacia y la eficiencia no empieza a ser suficiente, porque vamos trastocando valores fundamentales, estatales, nacionales, humanos, valores universales, y pareciera que la eficacia y la eficiencia, los resultados no alcanzan. Entonces, me parece que es una gran discusión. Finalmente, podríamos leer otro libro también, o podríamos leer, cuando menos algo sobre el autor, sobre Lipovetsky, el padre de la hipermodernidad. Que Lipovetsky, si ya no estamos en la modernidad ni en la posmodernidad, ya estamos en la hipermodernidad. Y no importa cómo se la califique, me gusta mucho, hay un libro que es el que le da la gran fama, digamos, se llama La Era del Vacío. Simple y chiquito. No cuando digo simple, no quiere decir poco profundo. Me parece que es un libro simple en la medida que es accesible, no tiene que ser un lector especializadísimo, pues la profundidad de Lipovetsky es importante.
Él nos dice, nos habla de la sociedad posmoderna, de la época del consumo, del narcisismo, de la hiperindividualidad, de que hay una gran tendencia hacia lo nuevo, todo es nuevo. Es decir, hay una gran tendencia hacia el celular, es el 7, y ahora que venga el 8 y el 9 y el 10, y todo el tiempo estamos innovando, todo el tiempo hay algo nuevo. Y eso tiene que ver con que también hay una negación de la historia. Es decir, no solamente está padre en términos tecnológicos de todo es nuevo, también se va negando lo que pasó. Se va viviendo mucho lo que llaman algunos que lo usan en términos psicológicos o psicosociales, el aquí y el ahora. Sí, no importa lo que pasó y no importa lo que viene. Pero también se ha exacerbado la cultura del hedonismo, de la satisfacción de necesidades no básicas, porque en antaño pensábamos que una vez que satisfacemos las necesidades básicas, todo lo demás es superfluo y es un lujo, ¿están de acuerdo? Hoy en día, las necesidades básicas, pues es lo de menos si se satisfacen o no. Lo que hay que satisfacer son los egos, lo que hay que satisfacer es el placer. Ojo, entonces las campañas publicitarias para consumir son campañas que apelan también a sentimientos para despertar el placer. Y entonces uno consume por placer, y eso se llama hedonismo, no para satisfacer necesidades básicas. Incluso uno no compra comida necesariamente para satisfacer la necesidad de alimentación, sino para satisfacer otras necesidades de placer, que no necesariamente son inherentes a las necesidades reales del ser humano. Pero eso también pasa en política, ojo. Eso también pasa en las campañas. Y lo vamos a ver. Por eso, cada vez las campañas de aire son tan científicas y tan especializadas. Y cuando vengan los maestros especializados en el tema, no se trata de satisfacer al elector, se trata de crearle una necesidad al elector, que es diferente. O sea, fíjense, no es lo mismo satisfacer las necesidades de mi elector que crearle necesidades a mi elector. Ojo, evidentemente el nivel de satisfacción, cuando mides después de la elección la popularidad, pues evidentemente no puedes mantenerlo. Entonces, habría que preguntarse, esto es solo una hipótesis, realmente cuando tú mides, por ejemplo, al presidente de la República, ves un nivel de insatisfacción, por ejemplo, en estos días ha sido histórico, ¿no? Como nunca antes. ¿Qué tan real es? Es decir, creo que es real en la medida que no cumplió no satisfizo las necesidades del electorado. Pero ¿qué tan reales eran esas necesidades del electorado? Primero se crearon. Entonces, como decía mi abuelita, ¿no? O sea, hay que regalarte una llenadera, ¿no? Pues no tiene una llenadera nunca. O sea, crean la necesidad, pero no dan la llenadera, ¿no? Entonces es un barril sin fondo. Los seres humanos nos hemos vuelto un barril sin fondo. Y ese ser un barril sin fondo es lo que nos crea mayor caos interno, psicológico, emocional, espiritual y ético. Es decir, estamos todo el tiempo jaloneados. Lo pongo en términos simples. Vamos al súper, ¿qué cereal compras? Arroz inflado, desinflado, con chochos, sin chochos, con manzana, sin manzana, con canela, light. Es decir, ir al súper ya es un cúmulo de decisiones, ¿no? ¿Qué leches? ¿Con cuántas calorías? ¿Con lactosa, sin lactosa, de almendras, de arroz, de coco? Los tenis. Es decir, y así estamos en la vida. Para elegir pareja, para elegir profesión, para elegir empleo, es decir, todo el tema es un caos interno, hay un desequilibrio interno, y esto se vive también en la política y se vive también en materia electoral y por supuesto se vive en materia de comunicación. Es decir, cuando Popper dice, claro, Popper todavía no tenía, digo,
se murió antes, desafortunadamente, para nosotros y afortunadamente para él, porque si viviera se muere, ¿no? Cuando habla de la poca legitimidad y de la ausencia de ideología que tienen los intelectuales, bueno, hoy en día la comunicación política y mucha de la comunicación se hace vía Twitter. Y entonces tenemos dos lados. ¿Con cuál nos quedamos? Ustedes dicen. La pluralidad y la diversidad hace que todos puedan opinar sobre un tema. Todos. Pero vale lo mismo el que estudió cuarto de primaria, que se paró con ganas de insultar, que el doctor en Derecho. La opinión es la misma. Es decir, entonces es complicado, porque ustedes han visto, pasa algún acontecimiento y entonces el Twitter se desborda. Y entonces, díganme con qué nos quedamos. Con la parte democrática, de que opine quien sea y que igual pueden ser, aunque estoy en línea, recordatorios del 10 de mayo y pueden ser las peores barbaridades y pueden ser los comentarios. Eso no puede ser la democracia, eso no puede ser la expresión, eso no puede ser la pluralidad. Es decir, me niego a que si eso es la democracia y eso es la pluralidad y eso es la diversidad, pues creo que el camino y el mundo va por muy mal camino. No quiere decir que no puedan opinar. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el contenido? Entonces, claro, se va desdibujando las opiniones intelectuales. Y entonces también vienen las cuentas, ¿cómo se llaman las cuentas que se crean? Claro, y entonces no sabes si es un humano o es un robot, ¿no? O sea, ese es el tema, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que por empezar diciendo, cuando hablamos de la neocorporativismo, se mueven a las masas? Hoy las masas se mueven diferente. Es decir, tú entras y ves 10 comentarios diciendo Juan Pérez es un ratero, y ves 100 diciendo Juan Pérez es un ratero, pues la gente piensa que Juan Pérez es un ratero. Es decir, y resulta que no hay 100 personas, es un individuo picando un botón, pagado. Es decir, así se crea el nuevo corporativismo. Y así se crea y se cataloga los millennials. ¿Quién los cataloga y los clasifica? Y los corporativiza. Y dice lo que necesitan y por qué son difíciles y por qué no son difíciles. Y no lo cuestionamos. Y toda la publicidad la hacemos en base a los millennials. Ya tenemos, es decir, nos hace falta reflexionar antes de entrar a la técnica, a la estrategia. Me parece que tendríamos que dar la reflexión. Eso me parece muy importante. Ustedes me ayudan, 9-4, ok. ¿Cuántas? Piensen ahorita, ¿cuántas veces hemos planteado y sobre qué temas reformar al sistema electoral o al régimen político o para fortalecer a los poderes? Pensemos rápido. Se me viene a la mente, reducir el número de diputados plurinominales, ¿no? Lo hemos escuchado. ¿Qué más? Bajar el financiamiento a los partidos o quitar el financiamiento público. ¿Qué más? Que el voto sea obligatorio y también sancionado. ¿Qué más? Segunda vuelta electoral. ¿Qué más? Sin voto no hay dinero. Congreso unicameral. Bueno, ya te fuiste hasta el 74, antes del 74, de 1800, cuando se disolvió el Senado. Está bien. Pero a ver, díganme si todas las propuestas, más que jurídicas, no tienen un trasfondo moral y de valores. Todas. O sea, ¿por qué
Pues porque no es, las que tienen que ver con recursos, sin voto no hay dinero, de bajar el tema electoral, tienen que ver con un tema moral que se llama corrupción, ¿que no? Entonces la gran pregunta es, les ruego que los que estén en casa aquí me den un segundo. Gracias. El tema de fondo es la corrupción. El tema de fondo es el dispendio de recursos públicos. ¿Ustedes creen que haya alguna ley o algún mecanismo que lo vaya a evitar? Es más profundo. Por eso me encanta cuando Popper dice, todos los problemas de la democracia se ordenan en moral, los más importantes. ¿Ustedes creen que reduciendo el número de diputados plurinominales en el Congreso se van a hacer mejores leyes? ¿Se va a hacer más eficiente? O sea, porque haya menos. Es decir, el tema no es numérico. ¿Se va a ahorrar muchísimo dinero porque tengamos 100 menos? No, el tema no es numérico. El tema es compromiso, confiabilidad, ¿qué más? De contenido, de fondo, claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hace un muy buen rato le estamos dando vueltas al sistema político y le estamos dando vueltas al sistema. Claro que hay cosas que pueden ser perfectibles, pero eso no va a resolver los problemas de fondo. El problema de fondo es de orden moral. ¿Ustedes creen que obligando a los ciudadanos a votar y sancionándolos incluso, ¿se va a solucionar algo? No, pues van a salir y van a votar. Es decir, pero el compromiso no está. Y quién sabe si voten o vayan y anulen su voto, ¿no? Es decir, esa no es la solución. Y entonces, cuando volvemos a Lipovetsky, la era del vacío se caracteriza por una cosa: la falta de compromiso y solidaridad. Por la simulación. Ejemplo, vamos a donar todos o a redondear. Vamos a donar al Teletón o vamos a poner un peso, un kilo de ayuda. Es decir, no es que no sea importante, pero también es una nueva manera que el mundo ha encontrado de sanar un poco la conciencia. Lo que ya no eres capaz es dar tiempo. De darte tú. Es decir, redondea, doy mis 5 pesos, doy mis 10, pero no somos incapaces de detenernos y compartir 10 minutos con el anciano o con el niño. Es decir, ya no nos damos. Entonces, es parte de la época del vacío. Y dijera Jerome Bindé, vivimos en la tiranía de la urgencia, todo es rápido. ¿A dónde vamos? ¿Quién sabe? Vamos rápido para llegar a ningún lado, pero vamos. Lo nuevo, el nuevo celular, la nueva computadora, el nuevo modelo, el nuevo Nintendo, el nuevo coche, los nuevos tenis, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Y entonces no hay un momento para habitar el tiempo. Y esto se traduce también, insisto, en lo electoral y en lo político y en la manera de hacer campañas. ¿Por qué cuando entonces surge de pronto un candidato o candidata que aterriza con el electorado, que se toma el tiempo, que escucha, parece inédito e insólito y gana? ¿Están de acuerdo? Por encima de la mejor campaña de aire. Quiere decir que los seres humanos necesitamos un poco eso, ¿no? Regresar a mirarnos unos a otros, necesitamos regresar a habitar el tiempo, relacionarnos, entendernos. No todo puede ser por la vía de la tecnología. Adelanto, esto tiene que ver con las campañas de tierra y las campañas de aire que veremos más adelante. Con los valores y desde dónde vamos a abordar. Entonces es muy importante que cualquiera que sea el abordaje que hagan,
del tema electoral, del tema político, del sistema gubernamental, del propio régimen. ¿Desde dónde? Es decir, ¿a la luz de qué lo están analizando? ¿De la economía? ¿De la filosofía? ¿Del derecho? Es decir, porque dependiendo de donde lo analicen, el resultado es diferente. Es decir, si lo analizamos el sistema electoral en términos normativos, yo te diría, está más robusto que nunca. Ley de partidos políticos, ley de impugnaciones, ley de procedimientos electorales, la ley penal, está robusto, prevé todo. ¿Eso evitó los problemas? ¿Se pudo perseguir y detectar los recursos ilícitos o los recursos que rebasaron el tope? Entonces, el gusto jurídico es perfecto. Desde el punto de vista sociológico, es decir, dependiendo desde dónde hagamos el análisis. Y esa es una pregunta que se tienen que hacer ustedes. ¿Desde dónde quiero analizar y desde dónde me quiero contestar? Porque entonces el análisis es diferente. Y desde este lugar es que vamos entonces a analizar y entrar cómo es que a partir de 2004, con las reformas constitucionales, las reformas en materia político y en materia electoral, es que tenemos el sistema electoral que hoy tenemos. Reformas que fueron unas para transformar el régimen político y otras para transformar las reglas electorales. Y no hay que confundir, unas fueron al régimen y otras solamente fueron a las reglas electorales. Pero unas tienen que ver con las otras. Y desde luego la gran apertura que se dio a los ciudadanos, que dicho sea de paso, pareciera que las reformas en términos legales fueron muy importantes, no así en términos institucionales, ¿no? Porque como vimos, los ciudadanos no han podido arribar al poder en las mismas condiciones. De hecho, fue muy celebrado, sobre todo por las salas democráticas, que los ciudadanos pudieran tener candidaturas o que los ciudadanos pudieran tener derecho de iniciativa, por ejemplo. A mí me gusta, me parece que en términos jurídicos fue un gran avance. En términos sociológicos y en términos políticos y en términos incluso antropológicos me preocupa. Es decir, pues, ¿qué de origen los partidos políticos, los representantes populares, qué de origen el gobierno no está para servir al ciudadano? O sea, ¿en qué momento asumimos que ya no y que por eso tenemos que llegar los ciudadanos por otra vía? Porque los integrantes de los partidos no son ciudadanos. Así es. O que las instituciones de los políticas no son de los ciudadanos, son como de Marte, los partidos políticos no son de la sociedad. Eso habla de cosas, o sea, eso dice en qué momento estamos, pero en qué momento ya lo asumimos y lo dimos por hecho, y lo pusimos en la Constitución, y lo hicimos ley. Wow. Es decir, ¿a qué horas pasó la discusión que no nos enteramos? Esos son de los grandes elementos que vamos a ir viendo en las clases posteriores. Vamos a trabajar mucho en la próxima clase, una parte teórica muy rápida y vamos a trabajar mucho con ustedes. Entonces, ahorita les voy a rogar que me vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas y antes de que se retiren, cuando menos les voy a pedir que dejemos los grupos hechos y las actividades claras para la próxima sesión, ¿va? Ok, entonces abrimos sesión de preguntas y respuestas para que podamos ahora sí. Que por ahí había muchas manos que le decían, no, aguántame al final. Nadie, ya nadie que tenía las manos levantadas, ok. Gracias, buenos días. Mi pregunta es en relación a lo que comentaban ahorita acerca del ejemplo
del tema de reducir la cantidad de diputados aquí en la Cámara. A mí me parece que es un tema, coincido con muchas cosas que comentaban ahorita los compañeros, pero es más de calidad antes que de cantidad. Y mi pregunta va enfocada, ¿en qué medida nosotros como ciudadanos o en qué medida podemos acotar y creo que vuelve a lo mismo, o sea, a la participación ciudadana que denuncia y que reclama la calidad de representantes que lleva a la Cámara al momento de emitir el voto? Pero por otro lado, en el tema de la votación, creo que también en alguna ocasión lo comentaba uno de los ponentes, el tema del INE ahorita se queda demasiado restringido porque dice, sí, tienes derecho a votar, pero el INE tampoco acata su función de educar al ciudadano en los distintos tipos de votación, y creo que también esa es una cuestión de fondo que nosotros no estamos abordando y que además a través de los medios de comunicación se hace como que ahorita el ejemplo que acaba de poner, o sea, nos dan a tole con el dedo, nos revuelven ciertos términos ideológicos y etcétera, y nos quedamos con esos, pero no cuestionamos el fondo ni la raíz, ni hay quien vaya a cuestionar eso, y en el momento que se hace, pues obviamente se minimiza. ¿Qué es lo que usted considera respecto a esto? Gracias. Bueno, mira, hacemos un bloquecito de 3. Sí, va en el mismo sentido. Llevo algún tiempo en este curso reflexionando sobre la cuestión de los diputados plurinominales, por una razón, porque por una parte son 200 diputados por los que nadie vota, que por una parte si hay se entiende el sistema de contrapesos y representación de votación a nivel nacional, pero que por el otro lado son personas por las que nadie vota, que son personas que son de las cúpulas partidarias, que deciden sobre una población en la cual obviamente nunca es consultada, y lo que ahorita decía, cuando los mismos partidos regulan una ley donde el ciudadano ahora puede autopromoverse, yo creo que lo que estamos diciendo es que no estamos siendo representados. Me implica por una parte la contradicción de saber que es necesario el sistema de contrapesos por la representación proporcional, pero que por el otro lado debiera de haber una regulación interna, que sería muy difícil, dentro de los propios partidos, para que no hubiera esa situación donde las cúpulas partidarias pasan de una local a una federal, de una federal a una local, y que finalmente están viviendo de un sistema al cual no representan. Buenos días. Buenos días. Ante el escenario que nos comenta, que nos da luz, ¿cuál sería desde la perspectiva que nos plantea, cuáles deberían ser los valores de la moral mexicana para poder asumir estos retos? Gracias. Ok, empiezo por la última. Si yo te pudiera contestar, no estaría aquí. Estaría casi iluminada. No, hombre, no, qué candida, estaría en las Naciones Unidas, no, el Dalai Lama estaría, no, sería la Mesías del mundo. Mira, yo creo que el gran tema es que tenemos que hacer una gran discusión pública sobre los valores públicos, sobre los valores nacionales que tenemos que adoptar. Yo te pongo la última gran discusión que derivó en algo, a mi juicio, lo que se denominó el pacto social. Cuando el sistema mexicano pudo pactar con los empresarios, con los trabajadores, son las grandes discusiones que derivan en cosas. Hoy ya no hay esas grandes discusiones, entonces yo no sé cuáles deben ser los valores, pero sin duda alguna lo que sí creo es que tenemos que ir al recuento de cuáles son los nacionales irreductibles, irrenunciables,
y cuáles son los públicos. Y en este sentido vamos con los otros dos compañeros. Sí me parece que se necesita una institución, pero no solo desde el INE, que eduque más a los ciudadanos en materia de derechos políticos y civiles. Me parece que habría que irse replanteando desde el modelo educativo. Yo he escuchado, sobre todo a las personas mayores, yo no soy tan mayor, pero me tocó todavía estudiar, cuando hablaban del civismo, que se retiró del civismo, bueno, como sea como se llame, es decir, me parece que la educación cívica y educar al ciudadano comienza desde edades muy tempranas. Es decir, no podemos pensar que al ciudadano se le educa a partir de los 18 años. Entonces me parece que ahí habría que hacer entonces estamos vueltos locos con el tema del bullying y con el tema del sexting y con el pues sí, pero ¿cuáles son los valores en los que hemos educado o estamos educando a las nuevas generaciones? ¿Y bajo qué reglas? Es como decíamos ahorita, bueno, podemos decir la puntualidad, sí, todos tienen que llegar temprano. ¿Para qué? Por respeto, para aprovechar mejor la clase, porque debe ser, porque es la regla y hay que respetarla, porque eso te permite tener una interacción con los otros, porque es el mandato de las mayorías, etcétera, etcétera. Porque si no vas a llegar temprano, pues entonces, porque te hubieras inscrito, aunque no estés como los compañeros que están en línea en las entidades federativas, no, tú has escrito en línea y tú lo prendes a la hora que quieras y lo apagas. Es decir, es de las grandes ventajas, por ejemplo, de la tecnología. O sea, que yo decido a qué horas lo veo, a qué horas no lo veo, ¿no? Eso es una gran ventaja. Bueno, pero si decidiste que fuera presencial, la presencia significa estar. Y si estar, es decir, pero hay que hacer toda la reflexión. Y el caso de la educación cívica, los valores de votar, del INE, de los tipos de elección, me parece que empieza desde las generaciones anteriores. Por acá me comentaba también, cuando leas el artículo de Popper, vas a entrar en crisis, porque es justo sobre la representación proporcional europea, de los 80, desde luego. Pero me parece que la representación proporcional tuvo, por ahí de los 70s, algo importante para que no fuera solo el gobierno de las mayorías. Permitir que las minorías tuvieran representación. Hoy no me queda duda que las minorías están representadas. Si las minorías políticas, no, ese no es el tema. El gran tema es que si de verdad deja los pluris, también los partidos están representando al ciudadano. Esa es la gran pregunta. Entonces ya no importa si son pluris o de mayoría. ¿De veras lo representan? Yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Cuál es la ideología? A mí no me parece mal el tema de la representación proporcional ni los diputados de partido, porque me parece que incluso en términos políticos y de gobernabilidad, la experiencia cuenta. Incluso, por ejemplo, ustedes saben que aquí en la Cámara, para instalar las cámaras se hace una mesa de canos, pues, para que se le dé viabilidad. Me parece que el tema no es ese, sino el tema de a quién representan. Y como tú dices, que es un tema ahora en el PRI, ¿no? Los chapulines, ¿no? Tú lo dijiste bien, de una cámara a otra por la vía pluri. Dices, ¿y la militancia y el ciudadano? Ese es el tema. Entonces, el tema fundamental no es si son 200 o 300 o 100. El tema fundamental es, ¿estás cumpliendo con tu papel? ¿Estás representando? Y ese es el gran dilema. El gran dilema es que no hemos podido darle respuesta a la sociedad, no le hemos podido dar certeza o no nos han podido dar certeza. Entonces, ¿cómo comunicas lo que estás haciendo? Twitter, Facebook, el informe, y todos son números.
Solo son números. Presentó 15, 20, 30 iniciativas. ¿Quién sabe si pasaron? ¿Quién sabe si eran buenas? Fue a 25 foros. Números, números. No hay capacidad de medir la calidad. No hay indicadores de calidad, por ejemplo, en el caso del Poder Legislativo, y tampoco hay indicadores de calidad en el caso del ámbito electoral, que es el que nos ocupa, ¿no? Se gastaron 100 millones de pesos, sí. Se instalaron las casillas, sí, el 99%. Y fueron a votar, sí. Entonces, ya estuvo, ¿no? El 20%. ¿Y en el mundo cómo andamos? Pues más o menos. Bueno, el umbral de votación entre el 40 y el 50, estamos en el umbral del mundo. ¿Hubo problemas? No. ¿Se mató alguien? No. ¿Se instalaron a tiempo? Sí. ¿Funciona? Choc. Palomita. Todo es el valor dinero y todo lo que son números tiene un valor específico en nuestras sociedades. 2, 3. Había sido al revés, perdóname. Había sido 1, 2, 3. Ok. Doctora, muy buenos días. Sea usted bienvenido a este diplomado y de antemano, pues, en lo personal espero mucho de sus ponencias para enriquecer mi estancia aquí en este recinto. Mire, mi nombre es Nicolás Caballero. Yo tengo la incertidumbre en cuanto a lo que usted comenta referente a los valores. Los valores, y me refiero a esto en cuanto a, precisamente, quisiera tocar el punto en los diputados. El valor en cuanto a la hora, precisamente, yo creo que estamos ahorita ya en tiempos de campañas, pre-campañas, en donde de alguna manera las personas que tienen a bien participar en ello, pues empiezan a hacer su presencia dentro de sus distritos, con la ciudadanía, y dentro de ello ya cuando llegan al momento de elegirles, pues a la hora que ellos ya están iniciando su labor como legisladores, es precisamente donde queda ese valor de ellos en cuanto al compromiso que hay con la ciudadanía, el valor que hay para dentro de este recinto para trabajar. Y mi pregunta va basada en el sentido, ¿usted qué opina o cómo pudiera manejar si en su momento a ellos se les tuviese que retirar, porque entiendo, ellos están como titulares, el legislador titular, y tiene siempre un suplente, y si en su momento pudiéramos, de qué manera se pudiera hacer, si no cumple con esos valores, cómo se pudiera retirar. Esa es mi pregunta hacia su persona, si usted tiene su punto de vista, ¿cómo pudiéramos hacerlo en ello? Muchas gracias. 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 Mi nombre es José Hugo Díaz García y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su opinión sobre esta propuesta del Frente Amplio Democrático entre PAN, PRD y otras fuerzas políticas? Considerando por un lado lo que proponen los intelectuales como Karl Popper de la sociedad abierta y desideologización, o Letowski sobre la posmodernidad, y por otro lado los problemas prácticos que estamos viendo de descrédito de los partidos políticos, de falta de legitimidad. Basta ya con que obtengan un 25% de votos y ya logran esa representatividad. Gracias por su respuesta. Gracias. Voy a contestar estas dos, ahorita la tercera de una vez, y ahí vamos a cerrar para pasar la actividad. La tercera acá, compañero. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por el curso. Servidor José Gerardo Patiño. Yo me voy a salir un poco, tanto cuanto de esto, respecto de los valores. Los valores, desgraciadamente, se han perdido en México. Aunado a una corrupción que va ligada con una impunidad, es el caldo de cultivo para que la gente no cumpla lo que tiene que cumplir. Si México hiciera todo mundo lo que tiene que hacer, México sería otro. Pero aquí estamos buscando la manera de sacar ventaja de algo, llámese desde abajo hasta el de más río. La honestidad, la confianza,
todos esos valores se han perdido. Hoy no se puede acercar a alguien a pedir una moneda porque ya está desconfiando con qué intenciones vendrá. Ya no hay esos valores y ahora, como dicen, chango viejo no aprende maroma nueva, y hay que llevarlo desde abajo. Esa educación, el cambio debe de ser desde abajo. Pero si las señoras en época de vacaciones no saben qué hacer con los niños, andan buscando el curso de verano, y si abren a las 8, a las 7 ya están ahí formadas porque ya no quieren tener al chamaco. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está la responsabilidad de los padres hacia los hijos de inculcarles buenos valores? Desde ahí es donde debemos de empezar. Esto. Muchas gracias. Vamos a cerrar aquí. Denme chance estas tres y vamos viendo. A ver, me parece muy importante sus aportaciones. Voy a empezar por la última. Yo me casé literalmente con la teoría de Jérôme Bindé. No me parece que se hayan perdido los valores, ni en México ni en el mundo. O sea, yo sí lo quiero dejar en claro. Me parece que han surgido una gran cantidad de valores nuevos y entonces estamos perdidos entre los nuevos y los viejos. No me parece que se hayan perdido. Me parece también que todo el tiempo tendríamos que estar dando discusiones teóricas, cuando menos los profesionistas en las escuelas, en las fábricas, tenemos que estar dando discusiones. ¿Por qué? Porque ni todos los valores antiguos son buenos, en términos de bueno, bello y verdadero, es decir, en términos éticos, ni todos los nuevos son malos. Es decir, mucho nos regimos, esta parte me encantaría si estuviéramos en el diplomado de liderazgo, mucho nos regimos por ideas preconcebidas. Cuando dices, chango viejo no aprende maroma nueva, es un dicho que lleva implícito un valor, pero es un prejuicio también. Es un prejuicio que usado en sentido contrario atenta contra los viejos. O sea, los viejos ya no van a aprender nada nuevo. O sea, también muchas de las formas de pensar y que se reflejen los dichos son prejuiciosos y son discriminatorios. A lo mejor porque me pegó el comentario de las señoras. No solo las señoras, los señores también, porque los hijos son de los dos. Entonces, cuando tú dices, las señoras no saben qué hacer con ellos, pues ni los señores tampoco. O sea, ese es un tema. Y no es un tema de la lucha de géneros, es un tema de las familias. Es un tema de qué tipo de familia, qué tipo de hombres y qué tipo de mujeres queremos tener. Esa es la discusión. Entonces, no estoy muy de acuerdo en el tema de que los valores se han perdido. Creo que entre los muchos valores tenemos que ir abriéndonos paso. El tema de la Cámara de Diputados, compañero. Yo creo que es terriblemente lamentable a veces cómo se juzga al poder legislativo y a los legisladores. Te lo digo con toda franqueza. Lo fácil es decir todo lo que ya sabemos. Pero yo te aseguro que ningún candidato a diputado, a senador, se levantó y dijo, yo voy a ser el peor diputado de la historia. O sea, yo voy a hacer campaña, a solearme, a caminar, a convencer y a gastar dinero para ser el peor. No. Yo creo que todo el mundo, o sea, cuando es candidato, pues quiere ser un buen candidato, además quiere ser un buen diputado. El tema es que me parece que aquí en el Congreso, y yo lo he planteado en algún libro, en algún artículo, tenemos que aprender a ser indicadores de calidad. O sea, no puede ser que los diputados los midas por cuántas veces subieron a tribuna o por cuántas iniciativas presentaron. El trabajo legislativo es mucho más amplio que eso. Entonces, claro, en esa guerra, y volvemos a lo mismo, lo que decía Jérôme Bindé, la tiranía de la urgencia. O sea, en esa carrera descomunal contra la tribuna. O
O sea, porque pareciera que la carrera es contra el tiempo. Y se reproduce un poco lo que hacemos en la escuela. Cuando llegan tus hijos les preguntas, ¿cuánto sacaste? No les preguntas cuánto aprendiste. O sea, siempre sacaste 9, sacaste 10, no importa cuánto aprendiste. ¿Disfrutaste, aprendiste? ¿Eres diferente al que eres ayer? Y cuando nuestro hijo o nuestra hija va a repetir un año, pareciera que bueno, es que se va a atrasar un año, como si fuera contra el tiempo y no contra la ignorancia de los estudios. Entonces nos pasa lo mismo en la Cámara. Lo que le digo, los valores se reproducen. También la Cámara y los diputados son reflejo de la sociedad porque son parte de la sociedad y los partidos políticos también. Entonces lo que tenemos que hacer es una reflexión profunda de qué nos está pasando. Por eso me gusta hacer esta reflexión antes, porque si no nos metemos a la vorágine electoral. ¿Y qué es mejor? Y la campaña de tierra y de aire, y el sistema electoral, y el porcentaje, y que le quiten el financiamiento, no mejor que se lo pongan, no mejor que se lo bajen. Pero ¿cuál es el fondo del asunto? ¿Para qué lo estamos queriendo? Y sobre el Frente Amplio, yo nunca podré estar a favor de que se mezcle lo que naturalmente es inmezclable. Nunca podré estar a favor, porque además me considero y me proclamo una demócrata, de que se pasen los valores y las ideologías estén por debajo de los intereses electorales. O sea, eso nunca puede salir bien, porque además por eso es que no le podemos dar a la sociedad respuestas. De nada. Por eso es que nunca podemos acabar de legislar y los grandes temas nacionales ni las políticas públicas terminan de servir, ni terminan de ser eficientes, porque los grandes temas nacionales y los grandes problemas y las grandes causas ciudadanas no se están atendiendo. ¿Sí? No se está profundizando. No me parece absurdo, fíjense, es que es como vivimos en la época de la esquizofrenia. La pluralidad, muchos partidos, todos, hay que darles chance. Ya tenemos 9, ahora queremos juntarnos para hacer uno. Es esquizofrénico. Ahora, ¿contra quién? ¿Contra quién van ahora, no? O sea, van contra el PRI, van contra Morena, van contra un candidato, van contra otra ideología, o sea, bueno, de verdad que nos expliquen contra quién van, ¿no? Ya no qué van a hacer, o sea, a favor de qué, sino contra quién, con claridad. Es contra nadie y a favor de nadie. Es supervivencia, claro, y una supervivencia creada de una ficción. Bueno, yo me acuerdo, o sea, es una ficción, eso no está resolviendo nada. Entonces, me parece, futbolistas, artistas, bueno, yo me acuerdo que en las épocas de las cuotas, por ejemplo, de la ANDA, llegaban los cantantes, yo me acuerdo yo esa campaña, con algún actor, un cantante cuando era yo joven, y llegaba y tocaba la puerta y le cantaba a las señoras que le abrían la puerta. O sea, cantaba y se llevaba los votos. Eran otros tiempos y eran otros valores. Hoy no. Hoy para empezar nadie le abre la puerta. O sea, quien sea, de Brad Pitt para arriba, oiga, vengo, no. O sea, ¿no? Que soy Vicente Fernández, tampoco. Me parece que el tema es profundo. El tema, si analizamos, por eso te decía, ¿quieres que la coalición o el Frente Amplio Democrático, como si las democracias fueran amplias o estrechas, ¿no? O sea, en la democracia cabemos todos. Si es que existe, cabemos todos, ¿no? El gran tema es, ¿desde dónde quieres que lo revisemos? Desde el punto de vista estrictamente electoral, bien, pues van a juntar hartos votos. Desde el punto de vista legal, completamente factible.
les pediría que hicieran una plataforma electoral y una agenda común, cuando menos, que coincidieran en los grandes temas y que dijeran qué van a hacer con los temas que no coinciden, porque hay muchos temas en los que no coinciden. Entonces, ¿esos qué? ¿Se van a frenar? O sea, ¿van a salir del proyecto de gobierno? ¿Qué van a hacer con esos grandes temas que son polares, que son diversos, que son diferentes, pero que ahí están? Entonces, como no coinciden, se va a retrasar el país, ¿no? Se va a retrasar el pensamiento progresista. El progreso en estos temas, como no… ¿Qué van a hacer? Desde el punto de vista jurídico viable, desde el punto de vista electoral, por supuesto, desde el punto de vista político inviable, no va a haber gobernabilidad, no va a haber convergencia, va a haber un retroceso en el progreso del país. Y desde el punto de vista ético, te diría, me parece terrible, me parece terrible. Una intervención más, nada más les voy a pedir, una, allá, ok. Maestra, muy buenos días. Buenos días. Luis Carlos Arroyo. Mire, un tema que yo quisiera saber su opinión con relación al fuero político. Es una situación que pues lo han dejado de lado, a pesar de que yo considero que con quitar esa situación de privilegio, el diputado o senador pues tendría que retomar sus valores y su ética, porque al fin y al cabo pues es un ciudadano, pero en el momento que ya se convierte en diputado o senador, se transforma en otro ser, y realmente yo creo que tenemos que volverlos a la tierra, y precisamente su actuar de esos 3 años o esos 6 años según diputado o senador, es como desconocer al mundo, porque vive en la esfera, en una nube, y no conoce a nadie, ¿no? El darle cita a alguien es pasar días enteros solicitándole una audiencia. Entonces, quisiera saber su opinión respecto a este tema. Mira, yo debo ser franca, no coincido con 2 cosas. Una, no coincido con que los senadores y los diputados se conviertan en otras personas. No me parece que sea la constante. Yo llevo 20 y tantos años, te lo digo de verdad, conviviendo con ellos. No me parece que se vuelvan como esos seres ungidos especiales. Hay casos, por supuesto, pero no es la constante ni son la mayoría. Me parece que aquí no podemos juzgar con ojos de simple ciudadano de a pie, porque no lo somos, estamos en un diplomado y estamos en un espacio privilegiado. Cuando hablas de la cita, sí, es un viacrucis. Tú imagínate que el diputado atendiera a todos los que quieren verlo. No, pues ya su agenda sería de 12 o 24 horas. Y además, lamentablemente, falta mucha cultura del ciudadano. O sea, el ciudadano quiere ver al diputado para todo, porque quiere una caja de muerto, porque quiere que sea padrino de sexto de sus hijos, porque quiere un pastel, porque quiere un sonido, porque quiere 500 pesos, porque se quiere ir a su rancho y no tiene dinero, porque quiere que se haga una ley para combatir la pobreza, porque quiere que hacer una ley para el maltrato animal y que entonces bajen a las gallinas de los camiones y las acaricien y las suban. Es decir, una cantidad, y miren que yo soy pro animal, lo digo un poco de broma, o sea, es decir, es imposible darle gusto al ciudadano y atender a todos los ciudadanos. Sí, pero no fue a cada uno. Es que eso es un absurdo, fíjense, tú no puedes pensar que vas a atender a 5 millones o a 3 millones de personas, o a 100,000 o a 200,000, o sea, que las vas a atender personalmente. 2, nadie eligió al diputado para que se sienta a platicar con él. O sea, desde ahí es una falta. O sea, si tú lo elegiste para que te dé cita un día, bueno, y no te da, reclámale. Tú lo elegiste para que legislara. Y que legislara en este caso a nivel federal. Pero también quieres que te arregle la luminaria de Benito Juárez y también quieres que eche el camino del rancho de San Juan Chamula. Es una locura. Es decir, ahí también hay una falta de cultura. Es decir,
Además, ¿tú has visto, hay alguna ley donde diga que el diputado tiene entre sus funciones hacer gestión? No, el diputado no tiene entre sus facultades. Entonces, ¿para qué le vienes a pedir gestiones? ¿En dónde? No, porque quedamos que una última pregunta y fue la pregunta si no se nos va el tiempo. No, aguántame tantito. Por otro, me decías del fuero. Yo no comparto la opinión de quitarle el fuero a los funcionarios públicos. Y te dije que soy demócrata. No bajo el argumento de que, que el fuero es un privilegio. Si nosotros concedemos que el fuero es un privilegio, entonces me parece que tenemos el argumento erróneo. O sea, el fuero protege a la función, no el funcionario. Es decir, y protege a la función de que vayas a cometer acusaciones infundadas contra un funcionario público y lo quites de la función y dejes la función vulnerable. Esa es la función del fuero. Creo que habría que revisar quiénes deben de tener fuero y quiénes no, sí. Me parece que quitarle el fuero a los diputados y a los senadores y dejárselo solamente a los funcionarios del Poder Ejecutivo es un gravísimo error. La esencia del fuero fue el fuero parlamentario, o sea, así surgió en el Parlamento inglés el fuero, para proteger a los parlamentarios de algún acto arbitrario del gobierno. Entonces, por un simple populismo, ¿qué es lo que vuelvo a decirles? Es que ahora quitemos el fuero, y es que no sé si eso resuelve el problema, y yo creo que no. Yo creo que no. Ese no resuelve el problema de fondo, y sí creo que vulnera una institución constitucional muy importante de nuestro sistema. Un último comentario breve de 1 minuto. Muy rápido, buenos días, soy Fernando Manzano y quiero decir una obviedad. Hay realidades objetivas y realidades subjetivas y cada uno de nosotros tenemos un pensamiento determinado con respecto a un problema determinado y cada quien lo enfocamos de manera como lo queremos enfocar. Pero esas subjetividades creo que se plasman y se concretizan a veces en leyes, en reglamentos y todo, que los políticos son los que están obligados de alguna manera a llevarlos a cabo. El problema es más de orden moral, ¿no? El problema es exactamente que cuando se vuelve una realidad objetiva el hecho de que cada una de las subjetividades tome cuerpo en un reglamento, en una ley, es que quienes tienen la obligación a veces de ponerlos en práctica o de ejecutarlos, ¿sí?, mezclan sus subjetividades para sacar de alguna manera provecho personal o para acondicionarlo a sus cuestiones que les conviene. Entonces, ese es el tema que yo quiero plantear aquí, en el sentido de que si realmente se asumiera el hecho de ejercer la política, que es la que recoge las subjetividades de todos en algo concreto, como son las leyes y los reglamentos, pues bueno, de alguna manera caminaríamos por espacios mucho más agradables. Gracias. Creo, para concluir, creo que tienes razón. Me parece que las leyes no están mal. Entonces, o sea, me parece que lo que sí tenemos es una sobreregulación. Más de 300 leyes es una barbaridad. Pero sí me parece que tenemos que ir tomando valores, tenemos que dar una discusión de valores, y yo los invito. Hay un tema que a mí, lo voy a dejar sobre la mesa, es un tema legislativo, no electoral. Cuando hablamos, por ejemplo, de maltrato animal, si la discusión la damos que si los animales tienen derechos y que si no tienen derechos y que si son seres sintientes y que no sienten, es un cuento de nunca acabar.
yo solo dejaría sobre la mesa, cuando a mí me ha tocado participar en este tema, siempre digo, a ver, está científicamente demostrado que el abuso, el maltrato hacia los animales, hacia los, que en este caso son, digamos, los más vulnerables de los seres vivos, porque no se pueden defender, es un detonante de la violencia social. O sea, quien maltrata a un animal y comete actos atroces es capaz de cometerlo con su igual, que es un ser humano. Y los estudios de criminología y los estudios sociológicos y antropológicos no mienten a lo largo de la humanidad. Ese es un tema. Ese sería para mí un tema suficiente para legislar sobre el maltrato. 2, cuando hablamos de las corridas de toros o volvemos al tema, yo siempre me cuestiono, ¿qué sociedad tenemos que en pleno siglo XXI sigue teniendo diversión? Se divierte y paga y le parece un espectáculo por las corridas de toros, por las peleas de perros, por algo que lastime a un ser vivo. Sí, o sea, el tema ya, o sea, deberíamos primero cuestionarnos qué sociedad tenemos y si los niños deberían acudir a eso. Es decir, y yo no lo hice, yo le puedo decir que yo fui a las corridas de toros de niñas, a mí me llevó mi padre, siendo adulta fui, hasta que hice consenso, o sea, de verdad, ¿qué tipo de ser, o sea, qué humanidad pensamos que tenemos en el siglo XXI, en la hora del conocimiento, en la era de la tecnología y la comunicación, que se divierte ante un espectáculo sanguinario? Algo nos pasa como humanidad. Es decir, la crueldad de la que somos capaces los seres humanos también habla de quiénes somos. Entonces, es decir, el tema me parece que la discusión debe darse ahí. Es decir, ¿qué sociedad queremos formar? Más allá, y después de eso, ¿qué sociedad queremos formar? Sabremos si los animales o no tienen unos derechos. Es decir, primero, ¿qué sociedad queremos? Me parece que por ahí puede ir el tema. Rápidamente, las indicaciones. Van a armar equipos de 10 personas, no menos de 10, no más de 15. ¿Vamos? ¿Quiénes? Los que quieran. El que no tenga equipo, considero que no entró a la actividad. Y bueno, ahora sí que como la escuela, pues eso cuenta puntos o no puntos para las actividades, ¿no? Una parte es la presencial, la otra parte son las actividades. En este caso tengo libertad de cátedra y decido que no solamente con que vengan, sino la participación es el 50% de su calificación y se puede participar por diversas vías, haciendo las actividades, levantando la mano, etcétera. Díganme rápidamente y se organizan, ¿quién es el equipo 1? Ok, el equipo 1… a ver, dime tu nombre. Irene puede tener hasta 14 miembros en su equipo y le toca revisar, escoge Irene porque fuiste la primera, o Lipovetsky con la era del vacío, o Popper con la sociedad abierta, o los artículos del país. Los artículos del país. Ok. Ahorita me busca, son 2 artículos. Denme un segundo. Ay. ¿Quién me ayuda a poner la última lámina? A ver, segundo equipo de este lado, un hombre para que sea equitativo. Ok. No me gritan, ¿es cierto? No me grite. No, ¿tu nombre? Fernando Manzano es el segundo equipo. Y como yo creo que la única forma de gobierno es la democracia dirigida, y la dirijo yo, les toca Lipovetsky, la era del vacío. Equipo 3, díganme el representante. ¿Y cómo te llamas? Aleli. Karl Popper, la sociedad abierta. ¿Cuántos somos, Dulce? 120, no, apenas llevamos 3 equipos de 15, llevamos 30, pueden ser de 20. Ya teníamos equipos por países, estábamos integrados.
integrados en 6 equipos. No sé si le funcione. Que les funcione a ustedes, si les gustaron sus equipos. O sea, yo la verdad es que me da, si alguien ya quiere usar los mismos equipos, si no le acomodaron, use otros. Equipo 4. Sí. Equipo 4, ¿quieren repetir a Popper? La sociedad abierta. Ok. Equipo 5. 5 y 6. 5 y 6 da lo mismo. 5. Sí. ¿Eh? No, da lo mismo. 5 o 6. 5. ¿Qué quieren? Está bien. Como no quieren nada, ustedes repiten a Lipovetsky, por favor. La era del vacío. No, si les voy a decir. Quiero que identifiquen a la luz de lo que hemos visto, cuáles son los grandes problemas que se escuchan o que se reflejan del sistema político mexicano, puede ser jurídico, electoral, de sus poderes, órganos autónomos, o sea, del sistema. ¿Cuál sería su referente en valores? Es decir, a ver, el problema es que ya está legislado o no está, pero el valor a rescatar es este. Y si existe un movimiento social en torno a este, ¿sí? Pongo un ejemplo. El gran problema es que no tenemos fiscal anticorrupción. Ya está la ley, sí. ¿Qué falta para que? Entonces, el problema de valor es este. ¿Existe un movimiento social? No existe. ¿Ok? O sí existe. ¿Ok? Entonces la próxima clase vamos a trabajar muy dinámico, la clase la van a hacer ustedes y yo voy a ir haciendo pequeñas intervenciones teóricas. Y ya para la siguiente vamos haciendo toda la intervención teórica de campañas de aire, campañas de tierra, vemos si vamos a una elección, si no vamos, pero vamos primero a tener bien afinada esta parte. ¿Les parece bien? Denme un segundo, no se muevan, préstenle atención a su compañero. No, tienen que leerlo, tienen que discutirlo y tienen que venirnos a explicar a los demás qué dice, qué pensaron para la siguiente clase. Son 20. Pero son dos cosas diferentes, profesora. ¿Cómo? Perdón, y va sobre la misma duda del compañero. Al margen de lo que nos dice de la existencia o no de movimientos sociales y valores, nos dio una obra. Por ejemplo, al equipo 3 le dio La Sociedad Abierta. ¿Qué vamos a hacer con esa obra? Al equipo 3, igual que a ustedes, Exacto. Van a leerla, Okay. la van a analizar, nos la van a platicar completita, la van a desmenuzar y la van a cruzar con nuestro tema que es campañas políticas y análisis electoral. Okay, pero al equipo que le encargué lo de los movimientos sociales ahorita es solo eso, ellos no van a leer, ellos no tienen que leer, ellos tienen que hacer. Pero además, yo les dejé una actividad en el transcurso de la clase que les dije, piensen en 10, pero eso no tiene nada que ver, o sea, ese trabajo es personal, en 10 movimientos sociales actuales que tengan que ver con un problema. Lo leen, lo discuten, supongo que hacen un resumen, un abstract entre ustedes y se lo platican al grupo. O sea, se lo platican al grupo, claro, ¿con qué intención? Pues de cruzarla con nuestro tema. O sea, no más es, fíjense, o sea, ¿qué tiene que ver esto con las campañas? ¿Qué tiene que ver esto con el sistema político? ¿Ok? La tarea que es personal es por escrito, que son 10 movimientos, su referente, tal, ¿ok? Y puede ser a mano. Yo creo que los equipos de 20 para que nos den más o menos el promedio. O sea, si son de 25 no pasa nada, si son de 15 tampoco, si son de 22, pero digo, vamos a tratar de que sean de 20.
Si hay un equipo de 6, pues deberíamos irnos cuestionando qué pasa con las indicaciones, qué pasa con esos 6, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, sean felices, nos vemos el miércoles. Gracias.